Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Vamos a pasar entonces a terminar este tema ya, que supongo que les va a remover cosas, ¿no? Es muy posible que cuando uno mira para atrás se encuentre con cosas que no quiere encontrarse muchas veces, ¿no? Debemos de ser benévolos, debemos de no ser juzgadores y verlo siempre desde fuera de nuestro ámbito, aunque nos toque tan directamente. No es fácil, pero es un aprendizaje y creo que podéis hacerlo. Entonces, el mirar todo esto sin un sentimiento de culpa y sin juicio les va a ayudar mucho a sanarlo de verdad. Bueno, vamos a continuar entonces con la manera en que el sistema se encarga de transmitir este tipo de conflictos que no acaban de solucionarse, asegurándose así que el sistema lo solucione. ¿De acuerdo? Para eso es una forma, es una herramienta que tiene el sistema para asegurarse justamente la curación, la sanación. Hay muchas maneras de que el sistema se encargue de esto. Las enfermedades congénitas son, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Aquellas que ya vienen, digamos, a nivel genético, vienen impresas en la información, en los códigos genéticos, de tal manera que ya la persona el ser nace con algún tipo de enfermedad, ¿no? Las enfermedades mentales son otras. Normalmente las enfermedades mentales son transgeneracionales y si quieres encontrar respuestas a una enfermedad mental, generalmente hay que bucear en el árbol genealógico de la familia. Las enfermedades crónicas o incurables, muchas de ellas justamente aparecen en el momento, digamos, que se activa algo, ¿no? No tiene por qué nacer con ello, no es una enfermedad congénita, pero sí que de repente, por ejemplo, la diabetes puede ser, normalmente los niños no nacen con diabetes, pero pasa algo en la infancia o pasa algo más adelante, generalmente es en la infancia, que activa ese gen, ¿no? Entonces se convierte en una enfermedad crónica e incurable, ¿no? Tal y como lo define la medicina convencional, ¿no? Yo les digo, para mí, creo que esto de las enfermedades incurables no es que no existan, ¿de acuerdo? Pero son mucho menos de lo que en realidad la medicina convencional dice. Y las malformaciones también, que también es una forma de enfermedad congénita, es decir, si ya se nace sin un riñón, o se nace con un dedo menos, o se nace con... Son defectos, entre comillas, que tienen un sentido y están dando un mensaje, ¿no? Entonces, esa forma, o sea, las enfermedades sin duda son una de las joyitas que tenemos, a pesar de que nos parezcan, digamos, las piedritas en el zapato, son justamente lo contrario. Son las joyitas que tenemos para sanar las cosas que vienen de atrás y que no se han sanado todavía. Bueno, vamos a ver ahora cómo el sistema, aparte de las enfermedades, de qué otras maneras el sistema puede expresar algo que no sea, digamos, que debe de perpetuarse para poder sanarse, como hemos dicho, ¿no? Bueno, una de las cosas que nos pueden dar las pistas del cómo estamos conectados, a quiénes estamos conectados del sistema, son los parecidos físicos o de carácter. Muchas veces tenemos una tía, tenemos un tío, o un abuelo, o no sé, alguien de la familia con el cual nos parecemos muchísimo. Tenemos incluso no solamente, ya les digo, no físico, sino también de carácter, ¿no? Y eso no es casualidad, o sea, eso es, de alguna forma, es una señal de que estamos conectados a esa persona, ¿no? Vamos a hablar de los dobles ahora. Los dobles son aquellas personas que vienen a perpetuar algo o vienen a expresar algo que venía siendo expresado por un antecesor y que ahora pues, debe ser resuelto o puede ser resuelto por medio de esa persona. De ahí, de esto que estamos hablando del parecido físico de carácter, es algo, o sea, si tenemos a alguien del clan con el cual tenemos un parecido, investiguen su vida
investiguen qué cosas pudieron quedar pendientes, porque quizás las estamos cargando de la misma forma nosotros, ¿de acuerdo? Las profesiones son súper importantes también. Repetimos profesiones en la familia y las profesiones tienen además un mensaje. No es casualidad si nos dedicamos a la enseñanza, o somos ingenieros, o qué sé yo, o nos dedicamos a la música o al arte. En fin, en cada familia siempre hay profesiones que unen, que contactan a los miembros del clan, ¿no? A los diferentes miembros del clan. Entonces, muchas veces, si yo he elegido, por ejemplo, ser médico como lo hizo mi abuelo, me está dando un mensaje de que de alguna manera yo tengo que sanar algo que él no sanó, de que yo tengo un parecido o una búsqueda de algo que él también de alguna forma buscó. O sea, tengan en cuenta también eso, cómo las profesiones son elementos conectores, ¿vale? Pero además dicen algo, ¿no? O sea, tengan en cuenta que hay profesiones que tienen que ver con el cerebro derecho y hay profesiones que tienen que ver con el cerebro izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente profesiones muy conectadas a la energía masculina o conectadas a la energía femenina. Vamos a dar algunos ejemplos. No sé si había alguna diapositiva. No. Vamos a dar algunos ejemplos. Si hablamos de profesiones como la militar, como la profesión de policía, todos los que son orden, disciplina, abogados, todo ese tipo de profesiones tienen que ver con la energía masculina. Muchas veces elegir esta profesión es la búsqueda del padre, la búsqueda de lo masculino. Es también el intento de imitar, digamos, a nuestro padre, a nuestros abuelos, varones, ¿no? Porque ha habido un vacío, porque ha habido quizá lo contrario, o sea, hay un apego, ¿no? Tengan en cuenta de que buscamos lo que nos falta o lo que nos sobra, es decir, si estamos demasiado conectados a nuestros papás, por ejemplo, a mi papá, por ejemplo, o a mi mamá, pues voy a buscar en la vida su presencia, porque no he podido soltarlo. Pero si además, por el contrario, tenemos un vacío con esa persona, con ese ser, también vamos a buscarlo. Entonces, la profesión puede ser una vía, simplemente. No quiere decir esto que ya solamente por el hecho de que elijas cualquier profesión ya tienes un vacío, no, ni mucho menos. Pero si esto está en un contexto de búsqueda de lo masculino, pues tiene su sentido, ¿no? Por ejemplo, si un hombre que no ha tenido papá o ha tenido un papá muy ausente, por ejemplo, tiene algunas dificultades en la vida con la fuerza, por ejemplo, no puede tomar su fuerza, no puede tomar su voluntad, tiene problemas con la bebida, con el alcohol, tal como lo tuvo, por ejemplo, su papá, etcétera. Y además es abogado, pues nos está dando una pista muy clara del vacío tan grande que existe en esa persona con respecto a lo masculino, ¿de acuerdo? Esa persona cuando se case y tenga hijos, pues seguramente o no será un buen padre en ese sentido, ¿no? En el sentido de que será también un padre ausente, o lo contrario, tratará de llenar ese vacío siendo un padre excesivamente celoso de sus hijos, demasiado protector, demasiado encima de ellos, tratando de llenar ese vacío. Ténganlo en cuenta, ¿de acuerdo? Son pistas, todo esto son pistas. Entonces, profesiones femeninas, bueno, son todas aquellas que tienen que ver con el cuidado, ¿verdad? Y aquí incluye la enfermería, por ejemplo. Fíjense que no digo la medicina, porque la medicina se ha convertido en una profesión de prestigio. La mayor parte de los médicos no están no están trabajando desde la energía femenina, sino trabajando desde la energía masculina. Fíjense bien en este detalle, que es la búsqueda del reconocimiento y del prestigio. Y eso es algo que pertenece a la energía masculina y no a la femenina.
La femenina, si se dan cuenta, los que están al cuidado de los enfermos son los auxiliares, son los enfermos, perdón, los enfermeros. Hay médicos, obviamente, que también ponen su parte femenina a trabajar y tienen un contacto mucho más de cuidado con los enfermos. Pero hoy día la profesión médica se ha erigido como una profesión de prestigio y de reconocimiento. La mayor parte de los médicos lo que buscan es más el prestigio y el reconocimiento que el cuidado a los demás. Y insisto, no todos. O sea, no se sientan ofendidos si hay algún médico en este curso, no se sientan ofendidos. Solo trato de distinguir lo que es la búsqueda del reconocimiento, que es energía masculina, y lo que es el cuidado a los demás, que es energía femenina. Ninguna es mejor ni peor, ¿de acuerdo? No malinterpretemos todo esto. Bueno, más profesiones femeninas, la enseñanza, todos los maestros sacan su lado femenino, todo lo que es profesiones de administración, ¿no? Es energía femenina. Sin embargo, profesiones de dirección es energía masculina. ¿Por qué la energía masculina es la autoridad? Es también parte de la energía masculina. Los políticos, por ejemplo, la mayor parte son energía masculina. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los políticos lo que buscan justamente inconscientemente es el prestigio, el poder, ¿no? La búsqueda del poder es energía masculina. Bueno, profesiones de fuerza son energía masculina, son profesiones masculinas, ¿no? Profesiones que requieren fuerza determinada, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a las profesiones, tengan en cuenta eso, ¿vale? Les digo, es un dato más y por lo tanto no quiere decir esto y ya porque seas abogado estás buscando papá o porque seas enfermera estás buscando mamá, no es verdad. Bueno, acontecimientos importantes es también otro de las formas en que el subconsciente se asegura esa transmisión de conflictos para que puedan ser resueltos. Por ejemplo, ya sabemos que el subconsciente trabaja, o el lenguaje del subconsciente es más bien de tipo simbólico. Entonces, la numerología está muy conectada al subconsciente. Fechas de nacimiento, fechas de muerte, incluso muchas veces estamos conectados a nuestros ancestros por fechas. Porque mi abuela, por ejemplo, y esto es un hecho real, ¿no? Mi abuela paterna murió el 8 de diciembre, yo nací el 11 de diciembre. Bueno, hay una coincidencia y cuando es una semana hacia arriba o hacia abajo, podemos concluir que somos doble de esas personas y que de alguna forma estamos conectados a esas personas. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Fechas de nacimiento, muerte y concepción son fechas conectadas entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, o fechas de acontecimientos importantes, no tiene por qué ser solamente estas, ¿no? La fecha en que me gradué, la fecha en que salí de casa, me fui de casa, la fecha en que se murieron mis ancestros. Yo me recuerdo siempre una familia bueno, había una especie de conexión por muerte, ¿no? Triste, ¿no? Muy grave, muy fuerte, ¿no? De hecho, este amigo mío murió, y murió a los 24 años como lo hizo su hermano mayor y como lo hizo su padre. Curioso. Entonces, imagínense, él obviamente no conocía a su padre y sin embargo la familia, había una fecha a los 24 años donde algo que no había sido sanado se repetía hasta que alguien pudiera sanarlo. No sé qué pasó con esta persona. La verdad, después de su muerte, pues ya era un compañero de carrera y no supe nunca más. Pero sí, claro, en aquel tiempo yo no sabía manejar esto. Hoy día comprendo que quizás lo que había que sanar en esa familia. Bueno, acontecimientos, fechas, eso es importante. Cosas que han sucedido en la vida que han dejado huella, ¿de acuerdo? Los nombres. ¿Qué nombres llevamos? ¿Qué nombres cargamos? ¿Verdad?
Hay siempre ancestros que se llaman como nosotros, o nosotros como ellos, mejor dicho. O tíos, primos también, que se llaman como nosotros, y de alguna forma repetimos esa, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, les cuento un caso mío particular, recuerdo de que un buen día yo descubrí que mi papá tenía un hermano que nadie conocía, porque es un hermano, digamos, mi abuela mi abuela paterna había tenido dos hermanos antes que mi padre, y esos dos hermanos, o tres hermanos, perdón, porque mi padre es el cuarto, pero yo pensaba que era el segundo, hasta que un día descubrí que era el cuarto. Habían dos hermanos previos que habían muerto. En aquella época la gente moría mucho más fácilmente, ¿no? Época de guerra, época de hambruna, etcétera, ¿no? En España, pues, imagínense. Entonces, morían de enfermedades mucho más fácil, en fin. Entonces, había un tío que fue el primero de los hijos, que por lo tanto era mi tío, que se llamaba Carlos también, se llamaba como yo, y ahí descubrí, yo llevaba un tiempo dándole vueltas a una pena profunda que yo cargaba, que me hacía, no sabía, y que no era mía, porque yo en realidad nunca he tenido motivos para sentir pena. O sea, la vida ha sido generosa conmigo, no, sinceramente no tengo nada de qué quejarme. Pero, sin embargo, cargaba con una pena y cargaba con algo que yo siempre tuve la sensación de que no entendía por qué, si como que no era mío. Y un buen día cuando descubrí este hecho en sí, decidí trabajarlo, decidí incluirlo a mi tío Carlos, y desde entonces mi tío Carlos ya está incluido. Y el hecho de incluirlo en el clan, ya no ser algo olvidado, ya le digo, nadie sabía de estos dos hijos, que bueno, sí, cuando me enteré, mi padre me dijo, sí, sí, claro, no es que fuera un secreto, es que simplemente eso estaba olvidado. Y ese es el problema, que estaba olvidado. Entonces tengan en cuenta esto, los nombres, de alguna forma, quizás repetir el nombre de Carlos me obligó a mí a trabajar esto y fui yo el que lo incluyó en el sistema. Y al incluirlo en el sistema, pues queda sanado. Ya quizá eso no hace falta sanarlo. Entonces es interesante porque, bueno, fue un trabajo que hice como les dije anteriormente con los abortos, pues igual, fueron olvidados, pues le honré, estuve un tiempo simplemente recordándolo, incluyéndolo, y al final lo enterré, hice un trabajo de sanar, digamos, cerrando ciclos, y bueno, y funcionó, porque la verdad es que todo eso me liberó a mí de esa carga, y quizás esto haya estado sanado ya para siempre, no lo sé. El caso es que la repetición de los nombres son importantes, fíjense bien, eso por ejemplo, poner el nombre a tus hijos, a tus nietos, ¿no? Siempre hay generaciones que llevan el nombre del papá o el nombre de la mamá, uno detrás de otro, es una forma de crucificar a tus hijos. Es quitarles o robarles su propia personalidad, ¿no? Entonces yo te nombro como yo, porque igual mi abuelo fue así, y así, 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 se va perpetuando las cosas hasta que alguien dice, se acabó, yo sano esto, y una forma de sanarlo puede ser, o me cambio el nombre, que puede ser también, mucha gente lo ha hecho, o es un acto de psicomagia, realmente, cambiarse el nombre. O simplemente a mis hijos no les vuelvo a hacer. Mi primer hijo va a ser, o mis hijos varones o mis hijos mujeres, no van a llevar mi nombre. Se acabó. Aquí se corta esto y cada uno que lleve su camino, ¿de acuerdo? Entonces los nombres son muy importantes, no lo olviden. El número de orden familiar es también, se hacen triadas, fíjense qué curioso, ¿no? El primero, el segundo, el tercero, ¿no? Ahí están este cuadrito de números simbolizan el orden, el número de orden. Entonces, los verdes están conectados, los rojos están conectados, los azules están conectados. Quiere decir que si, por ejemplo, en el caso que les dije anteriormente, ¿no? Yo en mi casa soy el cuarto. El cuarto era mi papá y el primero era mi tío, Carlos, ¿no? Lo que les dije.
Bueno, pues aquí se manifiesta una vez más la conexión que tengo con la familia paterna. Y eso quiere decir, no es que esté más conectado a la familia paterna, sino en el sentido de que hay cosas de la familia paterna que quizás yo me tengo que encargar de solucionar, de sanar. Entonces, hacia ahí tengo que enfocarme, ¿de acuerdo? Hacia ahí tengo que mirar. No quiere decir esto que no esté conectado con mi familia materna, obviamente. La madre es importante, ¿no? Sería entonces olvidar, sería entonces excluir, y no es así. La conexión tiene que ser con todo el mundo, ¿no? Tienes que recordar a tus abuelos de ambas partes. Tienes que, en fin, no tienes que soltar tampoco ninguna parte. Pero este tipo de datos que te van marcando y que te van dando pistas, te van ayudando a comprender quizás dónde tienes que buscar más las respuestas, ¿vale? Bueno, eso, tengan en cuenta esto, ¿no? El número de orden. En este orden deben incluirse los abortos. Cuidado, que si tú eres no sé, el segundo de una familia, pero delante de ti han habido 2 abortos, ya no eres el segundo, ya eres el cuarto. Porque esos 2 abortos deben ser incluidos en el orden familiar, ¿vale? Ténganlo en cuenta, esto es muy importante. A veces no se sabe, así que nos tendríamos que conformar. Fechas de nacimiento, antes lo dije, nacimiento, muerte y concepción, están para saber si son dobles o maestros tuyos. Tendríamos que ver, como les digo, 7 días antes o 7 días después. Y lo mismo que vimos anteriormente, ¿no? No solamente el mismo fecha, digamos, el mismo mes, sino también pueden ser los meses, igual que vimos en la triada anterior, los meses que están en la misma fila, ¿no? Si naciste en abril y tu abuelo nació o murió en enero, es posible que tengas una conexión, que seas un doble de ese abuelo. Los maestros son aquellos, no es que seamos dobles, sino son aquellos que nos vienen a enseñar algo especialmente. Entonces, suelen ser maestros malos, es decir, maestros malos quiere decir incómodos, maestros de esa familia que siempre, como les digo, siempre hay uno que te chincha o que te cae mal o que no acabas de conectar con esa persona. Atención a esa persona porque te está mostrando algo, ¿no? Que te sientes incómodo con él. Incluso, imagínense que hayan sido abusados por un familiar, un tío, no se olviden que el 90% de los abusos se producen en la propia familia, primos, tíos, más rara vez, pero también funciona, también ocurre, padres. Entonces, tengan en cuenta de que el abusador es un maestro seguramente. O sea, tienen que darse cuenta de que ese maestro que ha venido a nuestra vida nos está enseñando algo. Y debemos de tomarlo así tal cual. Y así vamos a poder superar ese sentimiento de humillación que hemos sufrido, ¿no? Entonces, los maestros suelen ser 6 meses antes, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en mi casa, yo nací en diciembre y tengo un hermano que nació en junio. Bueno, pues es un maestro, ¿no? En junio y a la misma fecha, ¿no? Una semana por encima, una semana por abajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, mi hermano nació el 13 de junio y yo nací el 11 de diciembre. Bueno, pues entonces es un maestro mío, porque nació antes que yo. Si no sería yo un maestro de él, si fuera yo mayor. Entonces, de alguna forma, mi hermano cumple un rol de maestro conmigo, ¿vale? Tengan en cuenta eso, lo de los 6 meses. Luego está la figura del fantasma. El fantasma es lo que yo les expliqué antes con respecto a mi tío Carlos. El fantasma es aquel que cargamos, que ya ha muerto antes de que hubiéramos nacido y que cargamos con su, no sé, con lo que no pudo hacer él, ¿no? Por ejemplo, entre hermanos, si una familia está esperando un bebé y ya tiene el nombre puesto y dice, lo vamos a llamar Andrés, ya. Y resulta que Andrés no viene al mundo, no llega. O sea, se muere a los 4 meses, 5 meses, hay un aborto y queda una gran pena profunda en la madre. Entonces la madre decide quedarse embarazada para olvidar a Andrés muchas veces. Y repite el nombre. O no repite el nombre, no importa. Si hay un embarazo después para saldar una pena,
para tapar una pena, mejor dicho, porque no va a saldar la pena, esa persona puede cargar a ese fantasma, como quien dice, ¿no? Esa es la figura del fantasma, a eso me refiero. Y mucha gente lo vive y lo van a ver más de lo que ustedes se imaginan, ¿de acuerdo? Es muy importante. Vamos a dejarlo aquí, empezaremos con el tema 7. Vamos a dejarlo aquí y recordar simplemente la importancia de eso, de mirar hacia atrás para poder caminar hacia adelante. Eso es, son momentos de eso ahora. Es momento de sanar un montón de cosas. Nos toca a nosotros hacerlo, no se olviden. Entonces, en la medida que lo hagamos, cuanto antes lo hagamos y de la mejor manera que lo hagamos, mejor, menos vamos a sufrir. Entonces, bueno, es un consejo que les doy. Nos vemos en la próxima entrega, próximo tema. Gracias.